Bien. Bien. No sé, salió ahí un mensaje que no lo tenía fichado otra vez. Bien. Entonces, tenemos ya una fórmula para las progresiones aritméticas. ¿Está bien? Entonces, bueno, una duda de una chica anterior a esto, que lo podríamos hacer antes de lo otro. No me acuerdo quién era, que tenía una duda. Me acuerdo que era una alumna, pero no me acuerdo exactamente qué duda tenía. La podemos resolver ahora antes de seguir. Hola, profe. Sí. Mi duda era que había un ejercicio que era una sumatoria y tenía un número sumando a otro y la variable afectaba a un solo número y no sabía si eso, porque no tenía paréntesis, si había que contarlo todo junto o si el otro número era aparte. Y si no está entre paréntesis, se debe considerar afuera de la suma. A veces es cierto que hay errores de tipeo y está dentro, pero en general si está fuera, si no está afectado, ¿qué quiero decir? Por ejemplo, si yo escribo la suma de 2i más 1, variando i de 1 a 20, se supone que este 1 está por afuera del alcance de la sumatoria. Si yo quiero escribir que son todos los impares, porque el resultado de esto va a ser un impar seguro, porque acá estoy sumando pares. La suma de pares es par, más un 1 afuera va a dar impar. Pero si yo quiero sumar los impares, en realidad tendría que haber escrito la suma de 1 a 20, de 2, suponete I, J, lo que fuere, ¿no? Más 1. Tendría que haber estado así. ¿Está bien? Puse 1 como ejemplo, ¿no? Podría ser 3, 7, lo que fuere. ¿No? Aunque el 1 esté adelante del 2i, es lo mismo, ¿no? Ah, si está escrito como 1 más 2i. Sí. Bueno, ahí es por una falla digamos, de tipeo y se olvidaron de ponerle así, se supone que es así. Ah, está bien. Se supone que es así, porque si no, mirá lo que sería. Si fuera 1 más 2i. Si no ponemos el paréntesis, sería sumar 20 veces el 1 y después sumar 2i. ¿Por qué digo sumar 20 veces el 1? Porque acá es como que el término general a sub i es siempre igual a 1, es constantemente igual a 1. ¿Para qué is? Y para ir variando de 1 a 20. Entonces te va a quedar 1 más 1 más 1, más 1 20 veces. Y después un 2i. Bueno, yo interpreto que no han querido escribir eso, sino que ha habido un error en el tipeo y lo que han querido escribir es la suma de 1 más 2i. Así, ¿está bien? Sí, gracias. Porque si hubiera un número constante acá, es tantas veces como indique esto esa constante. Suponete que si acá en lugar de un 1 hubiera un 7, sería 7 más 7 más 7 20 veces, porque siempre la i vale 7 y el 2i está desprendido del alcance de la sumatoria. Pero no creo que haya sido esa la intención. Bien, era eso. Gracias. No hay por qué. Bueno, ahora entonces, así como sabemos sumar progresiones aritméticas, o por lo menos tenemos una fórmula y después ustedes la aplicarán en ejercicios para los cuales, antes de ver si pueden aplicar la fórmula de una progresión aritmética, por supuesto que tienen que estar seguros que esa progresión que quieren sumar es aritmética, ¿no? Bueno,
Ahora vamos a buscar una fórmula para cómo hacemos para sumar una progresión geométrica, que también tiene una fórmula práctica en el sentido de rápido para encontrar cuál es la suma de una progresión geométrica. Entonces vamos a recordar que es una sucesión o progresión aritmética, geométrica, quiero decir. Es una expresión tal que A1, 2 que tiene la particularidad que A2 dividido a 1 tiene que darnos lo mismo que A3 dividido a 2, lo mismo que cualquier elemento sobre el anterior da una constante, y esa constante se llama razón. Y es habitual llamarla R. Obviamente que A1 no puede ser 0, porque si no, no podríamos empezar a dividir. Ni ningún bien. Entonces, todos los elementos que sabemos de acá, así como hay una formulita para encontrar el término general de una sucesión, fíjense que A2 es entonces A1 por la razón. A3 va a ser A2 por la razón, y como A2 es A1 por R, nos va a quedar R cuadrado. Es decir, A1 por R cuadrado. Así, en general, a n, recuerden que es A1 por R a la n menos 1. Esta es la expresión general del término de una progresión o sucesión geométrica de razón R y primer término A1. R es la razón, esto vale para n mayor o igual que 1. Bien. Entonces ahora lo que queremos hacer es encontrar cuál es la suma, una fórmula para la suma de, en este caso, A1 más A2 más AN. Queremos ver qué es esto. Bien, entonces, voy a llamar ese a A1 más A2 más A3 más, así siguiendo, a N. Y quiero ver si puedo encontrar una formulita para una suma geométrica de razón R y primer término A1. Entonces una cosa que podemos hacer es multiplicar esto, vamos a acordarnos que es A1 más A1 por la razón, que es el A2, el A3 es A1 por la razón al cuadrado. Así seguimos hasta que logramos el AN, que no es otra cosa que A1 por la razón a la n menos 1. Bien, esto es S. Ahora vamos a multiplicar S por R. S va a ser A1 por R más A1 por R cuadrado más A1 por R al cubo más, así siguiendo, estoy usando conmutatividad y estoy agrupando las R's que tenía ya, ¿no? Porque a esta expresión, A1 por R, están todos multiplicando por R, o sea que cada uno de los términos se multiplica por R. Estoy distribuyendo la multiplicación en una suma. Entonces, si tengo esta suma S, y la multiplico por R, cada uno de sus términos aparecerá multiplicado por R. Y hasta que al final, en el último término, que es este, me va a quedar R a la N. Entonces, quiero que observen con detalle que el primer término de S es A1, el segundo es A1R. Y A1R no es ni más ni menos que este que aparece acá.
El tercer término es A1R cuadrado en S, y es el que aparece acá como segundo A1R cuadrado. Entonces vamos a hacer una resta de S menos RS. Entonces se dan cuenta qué es lo que va a pasar. RS es la suma que yo escribí acá abajo, y S es la que escribí acá arriba. Entonces A1 no se va a anular, porque A1 en la expresión de RS no aparece. Ahora, A1R aparece en RS. Entonces, cuando yo a esta suma le resto esta otra suma, este y este, como son opuestos, se van a anular. A1R cuadrado menos A1R cuadrado que aporta RS se van a anular. Así todos, ¿por qué digo todos? Porque acá se dan cuenta que el anterior a AN es AN menos 1. ¿Y qué cosa es AN menos 1? Y es A1 por R a la N menos, ¿cierto? Acá, fíjense que tienen A1 por R a la N menos 2. Cuando lo multiplican por R, acá les va a quedar A1 R a la N menos 1. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? ¿Me van siguiendo? Pueden hablar o pueden escribir en el chat. ¿Se entiende? Bueno, entonces, A1 se salva, A1R se va, A1R cuadrado se va con este, A1R cubo se iría con este, A1R a la N menos 1 se va a ir con esta expresión. Y lo que va a quedar, ojo porque estoy restando, me va a quedar menos A1R a la N. Entonces, ¿qué es lo que hice? Escribí quién era ese, escribí cada uno de los términos usando la forma que tiene, usando la expresión del término general. ¿Se acuerdan que es A1 por R a la N menos 1, se acá dice N, acá dice N menos 1? Por ello que cambié a 2 por A1R, cambié a 3 por A1R cuadrado, cambié a N menos 1, que es el anterior al último, A1R a la N menos 2, el AN por A1R a la N menos 1. Después, ¿qué hice? Multipliqué por R esa suma, lo que quiere decir que RS es A1 por R, a este al multiplicarlo por R me da 1R cuadrado, y así siguiendo, el último me va a dar A1 R a la N. Y ahora, para encontrar la fórmula que ando buscando, voy a esta suma, le voy a restar esta. Es decir, resto miembro a miembro esas sumas. Entonces, simplemente observar que A1 acá abajo no aparece, o sea que se salva entre comillas. A1R se va a anular con A1R, porque estoy restando miembro a miembro estas sumas. A1R cuadrado también se va a ir, y así se van todas, salvo esto. Esto va a quedar. Pero ¿cómo va a quedar? Y va a quedar con un signo menos, porque a S estoy restando RS. Si ustedes miran con atención, en el primer miembro tienen S, factor común de 1 menos R. Y si miran con atención el segundo miembro, pueden sacar factor común a 1 de 1 menos R a la N. ¿Y ustedes qué quieren? S. Bueno, entonces S es A1 por 1 menos R a la N sobre 1 menos R. Y esa es la fórmula buscada. Es decir, que la suma de una progresión geométrica, de razón R, A1 más AN, por lo que es lo mismo la suma desde I igual 1 a N de los A sub I
cuando estoy en una progresión geométrica de razón R, es A1 por 1 menos R a la N sobre 1 menos R. Un comentario que podríamos hacer. ¿Puedo pasar el 1 menos R dividiendo, como hice? Y sí, siempre que R sea distinto de 1. ¿Qué pasaría si R fuera 1? Si R fuera 1, todos los términos serían iguales. Si R fuera 1, todos los términos serían iguales. Porque A2 dividido a 1 me daría 1, y entonces A2 sería igual que A1. A3 sería igual que A2, pero este era igual que A1. O sea que todos serían iguales. Por lo tanto, es cierto, una progresión donde todos los términos son iguales, A1, 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 es una progresión geométrica. Pero si yo quisiera sumar una progresión geométrica de razón 1, no necesito una fórmula. ¿Por qué digo eso? Y bueno, porque yo estaría sumando A1 más A1 más A1 n veces. Y eso sería n veces A sub 1. ¿Bien? Entonces, en general, obvio, me va a interesar encontrar la suma de una progresión geométrica cuando la razón es distinta de 1. Si fuera 1, no tendría que haber hecho toda la especulación que hice ni preocuparnos por eso, ¿no? ¿Entendido? Bueno, entonces, esta es la expresión que nos va a permitir, dado una progresión geométrica, encontrar cuál es la suma. ¿No? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Profe, ¿Sí? yo tengo la duda en el primero, en el primer S, ¿por qué en el primer término no acompaña la R? Y porque en la suma de una progresión geométrica el primer término se llama A1. Por eso no acompaña la R. Ah, ok. El Gracias. primero se llama A1. El segundo es A1 por R, porque el cociente entre A2 dividido a 1 te da R. Entonces, si esta cuentita da R, cuando vos despejás A2, te va a quedar que A2 es A1 por R. Si A3 dividido a 2 te da R, cuando despejás A3, te va a quedar el R para el otro lado, ¿no es cierto? El A2 para el otro lado, y entonces vas a tener que A3 es A2 por R. Pero como ya sabías que A2 era 1R, ¿no? Entonces el primer término no le pones la R. Por eso, porque es el primer término que estás considerando. Y a partir de ahí, multiplicando por R, los vas generando. Bueno, entonces... Bien, gracias. Bien, entonces vamos a mirar, por ejemplo, una progresión geométrica que ustedes hemos trabajado, por ejemplo, es potencias de algún número. Por ejemplo, pensemos en las potencias de un tercio. ¿Está bien? Si ustedes piensan en un tercio elevado a la 0, les da 1. Un tercio elevado al cuadrado les da un tercio. Un tercio elevado al cubo les da, perdón, un tercio a la primera. Mira, estoy un poco aceleradita, ¿no? Un tercio al cuadrado les da un noveno, pero justamente lo voy a dejar como un tercio cuadrado para que lo vean lo que yo quiero, ¿no? Entonces, si este es A1 y este es A2, si hacen A2 dividido a 1, van a tener un tercio dividido 1.
eso da 1. Este es A3. Se hacen A3 dividido A2 es 1/3 al cuadrado dividido 1/3. Y esa cuenta obviamente queda 1/3. Es decir, que las sucesivas potencias de 1/3, están en progresión geométrica de razón 1/3. Acá escribí 1. Muy bien. Entonces, la razón es 1/3. Entonces, por ejemplo, yo puedo querer escribir la suma siguiente. 1 más 1/3 más 1/3 al cuadrado más 1/3 al cubo más, por ejemplo, 1/3 elevado a la 20. Esto no es otra cosa que la suma, si les gusta el símbolo de sumatoria, desde J igual a... Esperen, aprendimos la fórmula a partir del 1. Esperen un poquito. Entonces, el término general, vamos a pensar cuál es el término general. ¿Está bien? Si esto es A1, fíjense que es AJ, va a ser 1/3 elevado a la J menos 1. A ver si está bien, variando J para valores mayores o iguales que 1. Si J vale 1, a 1 va a dar 1/3 a la 1 menos 1. 1 menos 1 es 0 y me da efectivamente 1. Y a 2 es 1/3 a la 2 menos 1, que eso es 1/3 a la 1, y esto efectivamente es lo que les dio, ¿no? Entonces, en términos general, es esto. Entonces, lo que están buscando es la suma A1 más A2 más, y no me acuerdo hasta dónde había dicho, pero no importa, la suma desde J igual a 1, supongamos, no sé qué había dicho, 21, pongamos, de A sub J, que no es otra cosa que la suma desde J igual 1 a 21 de 1/3 a la J menos 1, porque eso es lo que vale el término general. ¿Bien? Entonces, de acuerdo a la fórmula que encontramos, ¿bien? El A1 vale 1 por 1 menos la razón, y la razón vale 1/3, elevado a la 21 sobre 1 menos la razón. Y la razón es 1/3. Bueno, acá hay que hacer un poco de cuenta hasta donde podamos. Porque se dan cuenta que me parece un número elevado a la 21. No es tan grave, pero es complicado. Entonces, simplemente lo que estoy haciendo es aplicar la fórmula. Lo primero que hice fue buscarle la forma que tiene el término general de esta sucesión, que es la suma de 1 más 1/3 más 1/3 cuadrado hasta 1/3 a la 21. Entonces, para escribirlo en sumatoria, le busqué la forma del término general. Y sumar desde 1 hasta 21 las potencias de 1/3 es 1
por 1 menos la razón a la 21 sobre 1 menos la razón. Es lo que estoy usando. Ahora vamos a manejar un poquito esa cuenta. Entonces, primero voy a trabajar con el denominador. El denominador es una suma de fracciones con denominador 3. Entonces va a ser 3 menos 1. Acá hay un 1, que ya no lo voy a volver a escribir. Y acá va a quedar 1 menos 1 sobre 3. Esto todo a la 21. ¿Bien? O sea que acá queda 2 tercios en el denominador. El numerador es 1 menos 1 sobre 3 a la 21. Se puede trabajar esto un poco haciendo lo siguiente. Sigo acá arriba, porque se ve mejor que en este pizarrón. Entonces, ahora vamos a ver cómo manejamos este número 1 menos 1 tercio a la 21 sobre 2 tercios. Acuérdense que el signo igual está acá. O sea que este 3 pasa multiplicando. Y el 2 queda en el denominador. Se va a quedar 2, y acá para el 3, que multiplica a 1 menos 1 sobre 3 a la 21. Esto así ya está bien. Pero puede ser que a ustedes les guste trabajar un poquito más. Entonces, esto es. Se los voy a dejar de esta manera. Les va a resultar más fácil. 3 menos. Acá, todos sabemos que 1, cualquier exponente es 1. O sea que esto que está acá arriba es lo mismo que tener 1, a lo cual le estoy restando 1 sobre 3 a la 21. Bien. A veces hago estas cuentas porque a alguno le gusta hacer esas cuentas, entonces después no encuentra bien qué es lo que pasó. Bueno, entonces acá les quedó 3 medios por. ¿Cómo voy a sumar esas fracciones? Con un denominador 3 a la 21. Y acá queda 3 a la 21 menos 1. Lo que voy a lograr es que un 3 se vaya. ¿No? Porque hay un 3 multiplicando y un 3 dividiendo, potencia igual lo hace, se restan los exponentes, entonces esto va a quedar como 3 a la 21 menos 1 sobre 2, este 2, por 3 a la 20. Esto queda así. ¿No? No hay ningún problema en dejar esa cuenta así. ¿Qué está pasando? ¿Ustedes me están viendo? ¿Me estaban viendo? Sí, profe, se la ve bien. Ah, bien. No, porque se me interpuso que se había terminado de grabar una parte de la primera parte de la clase y yo veía una pantalla blanca. Tenía miedo que no me hubieran visto. Bien, entonces, fíjense. Acá apliqué la fórmula. Acá no hice más que alguna cuentita para escribirla de otra manera. ¿Está bien? Bueno, entonces, yo digo, acá ya está cumplido el ejercicio, ¿eh? Porque esa es la duda que ustedes tienen. Pero si ustedes quieren trabajar un poco más con los números que aparecen ahí, pueden hacer lo que hice yo. ¿Está bien? Entonces, cuidado como a una fracción la dividen por una fracción. ¿Se acuerdan que es el producto de los extremos sobre el producto de los medios? Por lo tanto, les va a quedar así. O sea que queda 3 medios por esta expresión. Bien, entonces, acá tengo una diferencia entre fracciones con distinto denominador, porque esto es como que tener un 1
¿Y qué es lo que apliqué? Apliqué que 1/3 a la 21 es 1 a la 21, que da 1 sobre 3 a la 21. Entonces, como un denominador, entre estas dos fracciones, 21. 21 menos 1 sobre 3 a la 21. Perdón, 3 a la 21 menos 1 sobre 3 a la 21. ¿Y qué observo? Que acá tengo un 3 y acá tengo 3 a la 21. Entonces cancelé uno de los exponentes, restando exponentes o simplificando como lo quieran pensar, y les va a quedar 3 a la 21 menos 1 sobre 2 por 3 a la 20. Estos números, por supuesto que si ustedes se meten en la calculadora lo pueden calcular y también van a ser números grandes. No es bueno, no es bueno, no es imprescindible que lo calculen, puede quedar ahí indicado. ¿Está bien? Y yo también siento un ruidito. Bueno, no sé. Pero no creo que sea. Bueno, no importa. Justamente en estos ejemplos, piensen que hay un R a la N, ¿no es cierto? En las sumas estas de las progresiones geométricas. Si N es relativamente grande, esto va a ser, fíjense que 1/3 es una razón chiquita, pero eso no importa. El asunto es que van a tener que elevar un número a un exponente relativamente grande, ¿no? Entonces, lo importante es que apliquen bien la fórmula y en caso, ese R a la N queda indicado, ¿no? Bien. Vamos a hacer algún otro ejercicio usando también progresiones geométricas. Voy a hacer algún ejercicio también así directo, por ahora, hasta que nos acostumbramos a aplicar la fórmula. Totalmente sencillo el ejercicio sin ninguna vueltita más. Entonces, supongamos que tenemos una progresión más, así siguiente. A ver, si nos damos cuenta qué es lo que está pasando. Si hacen 14 dividido 7, les da 2. Si hacen 28 dividido 14, también les da 2. Si hacen 56 dividido 28, también les da 2. O sea que esta es los que escribí hasta acá son elementos que están en una progresión geométrica. ¿Está bien? Entonces, de los cuales me dieron 4 términos. Entonces me dicen, la cosa sigue así, y entonces vamos a darle la forma que tiene esto, ¿no? Porque nos va a resultar más fácil. Esto es lo mismo que tener 7 más 7 por 2 más 7 por 2 al cuadrado, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Está bien o no? 7 por 2 y después tienen 7 por 2 que es 14 y otro 2 más para lograr el 28. Por eso es que yo digo que esto es 7 por 2 al cuadrado. Después tienen este 56 que es 28 por 2, pero si esto es 28, si lo multiplican por 2 les va a quedar 7 por 2 al cubo. Más, y yo quiero que hagamos hasta 7 por 2 a la 10. Nada más que eso. ¿Cuántos términos tenemos? El primer término es A1, el segundo es A2, el tercero es A3, este es A4, y este es, fíjense, ustedes me van a decir, ¿qué término es? A1, A2,
A3, A4. ¿Cómo es el comportamiento del índice respecto al exponente del 2? ¿Cómo estamos pensando? ¿Cómo? Ah, no dijiste nada, está mal. Bien, a ver, ¿cuál es el comportamiento? Si yo quiero llegar hasta 7 por 2 a la décima, ¿qué tengo que poner acá? ¿Era cuánto? A ver, A1, A2, acá está la 1, muy bien. Cuando es 3, acá es 2. Cuando es 4, acá es 3. Si acá es 10, acá ¿qué tiene que ser? 9 u 11. Ah, ahora me gusta más. Ah, 11. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la razón? La razón es 2. ¿Bien? Y ustedes van a sumar a 1, más a 2, más a 3, más a 11. Es decir, que van a sumar 11 términos. Esto hay que tenerlo bien presente para cuando yo quiera usar la fórmula, ¿no? Entonces, esto va a ser A1, ¿cuánto vale A1? 7 por 1 menos la razón vale 2, la tengo que elevar a la n, que es la cantidad de términos, y en nuestro caso es 11 sobre 1 menos la razón. Esa es la cuenta. ¿Está bien? Por supuesto que podemos escribir 1 menos 2 a la 11, y 1 menos 2 es menos 1. ¿Está bien? Lo pueden dejar así, o saben que pueden hacer, dar vuelta arriba y acá les queda positivo, ¿no? Porque si multiplican por menos 1, numerador y denominador, esto va a cambiar de orden y acá va a quedar un 1. Entonces esto, para que lo piensen, esto es lo mismo que tener 2 a la 11 menos 1 sobre 1. ¿Están de acuerdo todos o no? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Están de acuerdo lo que hice en la cuentita que hice al final? De que cambié para tenerlo por... a ver. Empecemos acá. Acá tenés a 1. Acá tenés a 2. ¿Está bien? A 2 es 2, es 7 por 2 a la primera. A 3 es 7 por 2 al cuadrado. A 4 es 7 por 2 al cubo. Si yo escribo a 7 por 2 a la décima, fíjense que este subíndice es uno más grande que el que está acá arriba, que el exponente. A 3 es uno más grande que el 2. 2 es uno más grande que el 1, ¿no? Y acá uno también podría pensar que tiene 2 a la 0 si quiere. 1 es uno más grande que el exponente. Entonces, si acá escribo a 7 por 2 a la décima, el índice del término es uno más que el exponente. Y si acá dice 10, entonces acá tiene que decir a 11. Para que me decía por qué un 11. ¿Está bien? Ahora sí. Ahora sí. Bueno, ahora vamos al otro problema.
Yo para tenerlo en positivo, a ver. Perdón, profe, yo lo que decía que no entendía era del 2 a la 11, que lo paso para el otro lado, ahí me compliqué. Bueno, suponete que vos tenés no te preocupes por eso. Pensá que tenés 4 dividido menos 1. ¿Está bien? Si vos querés escribir el denominador positivo, vas a multiplicar numerador y denominador por menos 1. Porque menos 1 por menos 1 da 1. ¿Está bien? Entonces esto sería lo mismo que tener menos 1 por 4 sobre menos 1 por menos 1. Y menos 1 por menos 1 te da 1. Entonces el signo te queda en el numerador, ¿no? ¿Está bien, Daniela? Profe, ahora sí, gracias. ¿Sí? Bueno, entonces, eso, lo que yo quiero es tener denominador positivo. Ahora, si yo lo multiplico por menos 1, al número 1 menos 2 a la 11, ¿qué pasa si multiplico por menos 1? ¿Está bien? Cambiar el signo es lo mismo que multiplicar por menos 1. Va a ser menos 1 por 1 menos 1 por 2 a la 11. Entonces, esto te queda positivo, que es 2 a la 11 menos 1, que es lo que yo escribí. Multipliqué numerador y denominador con menos 1 para sacar el denominador negativo y tenerlo positivo. Eso hace que se modifique el numerador también, si transformo abajo. Y si multiplico por menos 1 el numerador, me va a quedar, ¿no es cierto?, 2 a la 11, que uno siempre escribe los positivos adelante, menos 1, es costumbre. Bien, entonces esto me queda 7 por 2 a la 11 menos 1. Y el denominador pasó a ser 1. ¿Está bien? Y ahí queda. Ahora, como es 1, no lo escribo. ¿Está bien? Dividir por 1 es lo mismo que no dividir por 1. Ya queda lo mismo. Entonces queda 2 a la 11 menos 1. Es decir, arreglamos esta expresión. ¿Está bien? Nada más que eso. Le dimos un maquillaje, digamos. 2 a la 11 lo pueden escribir o lo pueden dejar así. ¿Está bien? Lo pueden dejar acá, lo pueden dejar acá, lo pueden dejar acá. Como les guste más. ¿Sí? El asunto es que me hayan entendido la primera parte, ¿no? Es decir, ¿por qué llegué hasta el término onceavo? ¿Por qué? Y bueno, por cómo venían dadas las cosas, ¿no? Bien. A ver. Otro ejercicio que podríamos hacer. Bueno, vamos a hacer otro sencillo porque nos falta mucho para el horario. Supongamos que nos dicen hallar la suma. Pero así vemos cómo lo planteamos. La suma de las primeras 7 potencias de
7 potencias de 3, todas multiplicadas, 3 potencias, vamos a poner bien, 7 potencias naturales de 3, todas multiplicadas por 15. Bueno, entonces esto va a ser 15 por 3 a la 0, más 15 por 3 a la 1, más 15 por 3 al cuadrado, más 15 por 3 al cubo, más 15 por 3 a la cuarta. Ahí voy. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Está bien? Y me dijeron 7. Más 15 por 3 a la quinta, más 15 por 3 a la sexta. Fíjense que son la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima. Todo esto es lo que tengo que sumar. Obviamente que esto está en progresión geométrica. Si hacen esto dividido esto, les da 3. Si hacen esto dividido esto, les da 3. Si hacen esto dividido esto, les da 3. Bueno, o sea que esto es una progresión geométrica de razón 3. ¿Cuál es el primer término? El A1 vale 15. ¿Cuántos términos están sumando? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Está bien? Entonces, si lo quieren escribir usando sumatoria, si lo quieren escribir a S usando la sumatoria, va a ser la suma de 15 por 3 a la, pongamos que se llama K, el índice de sumatoria. Desde 1 hasta 6, perdón, hasta 7, de K menos 1. A ver si está bien. ¿Estamos de acuerdo? Si K vale 1, me da 0. Si K vale 2, me da 1. Si K vale 3, me da 2. ¿Bien? Si K vale 6, perdón, vale 7, me da 6. Entonces tengo 7 términos. El primero es cuando K vale 1 y el último es cuando vale 7. ¿Está bien? Entonces, de acuerdo a la fórmula, va a ser A1 es 15 por 1 menos la razón, que es 3, elevado a la n, que es 7, sobre 1 menos la razón. ¿Sí? Ahí simplemente lo que hice fue aplicar la fórmula. Lo cierto que puedo hacer alguna cuentita. Acá me va a quedar menos 2, y puedo hacer lo que hice hoy para que me quede positivo. Entonces voy a escribir, a ver si están todos de acuerdo, 15 medios por 3 a la séptima menos 1. ¿Están de acuerdo o no? Porque 1 menos 3 es menos 2. Pero para no tener denominador positivo, di vuelta el denominador y el numerador. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Para todos está bien? ¿Se entendió lo que hice? ¿Se entendió? Bueno. Muy bien. Bueno, entonces, no, si no hay pregunta, sí, el 2 divide, pero es lo mismo. A ver. Si vos tenés 15 medios por
3 séptimos menos 1. Esto es lo mismo que pensar en 15 medios por 3 séptimos menos 1, todo dividido 1. Y entonces, ¿cómo multiplicamos las fracciones? Numerador con numerador, denominador con denominador. Por lo tanto, es esto, y lo que voy a escribir ahora es lo mismo. Lo único que acá vas a tener que usar un paréntesis. Este denominador 2 se lo puedes poner, que creo que está claro, que lo puedes poner abajo del 3 séptimos menos 1, no del 3 séptimos solo, del 3 séptimos menos 1 o abajo del 15. O también lo puedes poner abajo de todo. Es decir, que también sería lo mismo que escribas 15 por 3 séptimos menos 1, todo dividido 2. Ahora, el que dudaba en eso, ¿quedó claro? ¿Está bien? Lucio. Claro, es lo mismo. Sí, pero me parece perfecto que pregunten, ¿eh? No hay que quedarse con ninguna duda. Con ninguna duda. Todo tiene que estar clarito cuando terminamos la clase. Bien, entonces, intenten hacer todos los ejercicios que puedan de esta parte. Nos vemos, hoy es lunes, nos vemos el jueves. Miren que estamos terminando 3 o 5 minutos antes, ¿eh? La clase que viene, vamos a dar más tiempo. A ver, Nico, no te escucho. Nicolás dice que está hablando, no lo escucho. A ver. No, profe, tenía el micrófono activado y se escuchaba como que estaba hablando, pero no. Ah, bueno. Muy bien. Bueno, entonces, repasen bien las cosas hasta ahora. Aquellos que les ha ido no muy bien en el parcial, esperen que detengo la grabación.